Perlas de la primera epístola de Pablo a los Corintios. La incapacidad de los corintios para recibir el mensaje pleno del Evangelio por ser carnales, por ser niños espirituales, y la responsabilidad y juicio de cada uno de los que edifican, son los temas abordados por el apóstol Pablo en 1 de Corintios 3. Gracias te damos, Dios, que nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 3 de 1 de Corintios. Padre, ayúdanos a despertar, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender este mensaje y aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, apreciados hermanos y hermanas de iglesia, hermanos de esperanza. Estamos viajando por la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta. Nos hemos encontrado con problemas en la iglesia. Miren, hay quienes sostienen aquel pensamiento: una vez salvos, siempre salvos. Este capítulo echa por tierra esa afirmación. No existe de aquello de una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en Corinto? Había divisiones, había pleitos, contiendas, había interpretaciones particulares de las Escrituras. Se empezaron a normalizar muchos pecados, a tal punto que Pablo, como lo vamos a ver más adelante, se ve espantado por lo que estaba sucediendo en la iglesia. Había retrocedido. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como aquellos que recién están empezando con las cosas básicas. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana, dice la Nueva Traducción Viviente. Niños, inmaduros. Nosotros, todos los seres humanos, físicamente, tenemos un proceso de desarrollo. Desde que somos concebidos, empezamos a desarrollar. No nos quedamos estancados. Si nos quedamos estancados es que hay algún mal. Hay niños que empiezan a hablar y producto de una enfermedad regresionan. Pero es producto de una enfermedad. Pero el desarrollo normal es, ¿no?, 1 año, 2 años, 3 años, y en cada año que vamos avanzando tenemos características propias de la edad. Hay un tiempo en el cual dependemos completamente de la madre. Otro tiempo en el cual dependemos de los padres por otras razones. Hay un momento en que empezamos a independizarnos. Hay un tiempo en el cual repetimos todo lo que nuestros padres nos dicen. Hay otro momento en el cual empezamos nosotros a pensar, empezamos a formar nuestros propios criterios. Hay un tiempo en el cual nosotros somos alimentados, vestidos por los padres. Hay un tiempo en el cual nos independizamos, producto del desarrollo. Y en la vida espiritual se espera que suceda lo mismo. Pero lamentablemente, ¿qué dice el apóstol? No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
La iglesia de Corinto había retrocedido, porque para ser constituido como iglesia, gran parte de sus miembros tienen que mostrar cierta madurez, porque están en la capacidad de dirigirse, de organizarse, de planificar. Pero cuando empiezan a regresionar, hay un problema. Y lamentablemente en la vida espiritual esto es una constante. Pablo a esto lo llama como estar bajo la ley y bajo la gracia. Estar bajo la gracia es ser carnales, o bajo la ley es ser carnales. Estar bajo la gracia es ser espirituales. Estar bajo la ley es actuar como niños. Bajo la gracia, como personas maduras, siendo guiados por el Maestro. Entonces, el apóstol nos deja allí una clara lección para nosotros. Pero ahora miren, ¿qué encontramos? Aquí encontramos una preciosa perla para quienes gustamos enseñar. Tenemos que adaptar nuestros métodos para enseñar a los adultos, enseñarles como adultos, a los niños, enseñarles como a niños. Es eso lo que tenemos que hacer. El Evangelio debe ser presentado con sencillez debido a la incapacidad de algunas personas para entender. Eso hizo Pablo con los corintios. No podía hablarles como adultos espirituales. ¿Y por qué Pablo considera que son carnales, que son niños? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Cuando Pablo llegó a Corinto para evangelizar, pues eran niños, recién estaban empezando, ¿verdad? Es como cuando usted empieza a dar un estudio bíblico, la persona recién va a empezar el ABC de conocer al Señor. Hay un libro que dice Conocer a Jesús en 5 días. Y en ese libro se enseña lo básico, lo elemental. Y cuando Pablo llega a Corinto, hace eso. Les empieza a alimentar con leche, porque eran niños, porque no eran capaces todavía de captar. Pero ahora resulta que había pasado un tiempo y ellos continuaban siendo niños. Es como si estuvieran pasmados. ¿Se imaginan ustedes 1 año, 2 años, 3 años y siguen siendo niño tu hijo? Te preocupas, ¿verdad? Algo no está bien aquí. Va pasando los meses. Hay niñas que a los 9, 10 meses ya empiezan a hablar. Al año empiezan a caminar. Los niños por ahí demoran un tanto para hablar. Pasado el año recién empiezan a hablar, incluso algunos casi entrando al 2.º año. Pero van desarrollándose. ¿Pero qué pasó aquí? Cuando fueron evangelizados, eran como niños, y eso es normal. Pero ahora pasó un tiempo, continuaban siendo niños. Ni sois capaces todavía. Continuaban tomando leche. Y esto nos lleva a lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 2. Miren lo que dice. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Miren, todos estos temas, el juicio eterno, la resurrección de los muertos, el bautismo, el arrepentimiento, las malas acciones, tener fe en Dios, el apóstol lo considera como temas básicos, el ABC.
Esto ya ustedes deben tenerlo claro, deben entenderlo. No es posible que sigamos repitiendo y repitiendo estos mismos temas. Y lamentablemente en las iglesias pasan 5 años, 10 años, 20 años y seguimos repitiendo los mismos y los mismos temas. ¿Por qué? Porque algunos se quedaron como niños. No sé cuál sea tu experiencia personal, pero algunos no terminan de entender los temas elementales. Entonces no se puede avanzar, no pueden tomar la vianda. ¿Y qué es la vianda? Es lo que Pablo dice en Hebreos 5, del 11 hasta el 13. El alimento sólido. Los misterios de Dios, hablar del plan de salvación, hablar del ministerio de Cristo en el santuario, hablar de los acontecimientos finales e ir entendiendo cómo se encuentra tu iglesia. ¿Es una iglesia que necesita todavía los rudimentos o los temas básicos? ¿O es una iglesia que ya alcanzó madurez? En Corinto estaba pasando esto, se habían quedado en la niñez, no crecían, no desarrollaban. Hay que llevarlo al médico. Y en este caso hay que llevar al maestro, al médico de los médicos. Porque aún sois carnales. ¿Y por qué dice que aún son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Trata de aplicar este pasaje a tu iglesia. Trata de aplicar este pasaje a tu vida. ¿Cuándo somos carnales? ¿Cuándo es que nosotros estamos viviendo todavía como personas que recién están iniciándose en la vida espiritual? Que aún no han entendido las cosas. ¿Cuándo? Porque estamos envueltos en celos, contiendas, disensiones, peleas entre sí, divisiones. Mire lo que nos está diciendo el apóstol. Mire, aquí nos está hablando lo mismo que nos ha hablado en el libro de Romanos. ¿Qué dice en el libro de Romanos? Antes ponías tus facultades, tus miembros al servicio del pecado. Ahora pones tus miembros, tus facultades al servicio de la justicia. Y si estamos envueltos en celos, contiendas y disensiones, ¿estamos nosotros qué? Todavía sirviendo al pecado. Terrible, ¿verdad? Es fuerte. Los deseos y sentimientos que dominan el corazón natural deben ser subyugados por el poder de Jesús antes de que el ser humano pueda entender y apreciar el plan de salvación. ¿Cuánto tiempo tienes de bautizado? ¿Ya dejaste la leche? ¿O eres de los que recién están empezando el camino? Pero si recién estás empezando, es tu primer mes, tu segundo mes, recuerda que lo natural, lo normal es crecer, no es quedarnos estancados. Hay un proceso de desarrollo, así como en el mundo físico, también lo hay en el mundo espiritual. Lo hay. Y entonces son nuestras acciones, nuestro entendimiento, lo que irá demostrando. ¿Seguimos siendo carnales o ya somos espirituales? ¿Seguimos siendo niños espirituales o ya estamos en la madurez espiritual? No sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Una división total. Los bandos, los grupos. Hoy en día, algunos grupos pequeños se han convertido en pequeñas iglesias, pero no para crecer, sino para
¿Cómo se puede decir? Han convertido ese grupo pequeño como un caparazón. Yo solo veo por mi grupo, nada más. Los demás no importan. La razón de un grupo pequeño es que un grupo de hermanos se organice para llegar a lugares a donde el Evangelio no ha llegado. Ese es el propósito. No es el propósito de que nos convirtamos en un caparazón y es mi grupo y nada más. Los demás no importan. Divisiones. Las divisiones son evidencia de que aún somos carnales, aún somos niños espirituales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Ya? Somos servidores, como dice Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Servidores del Señor conforme a los dones que el Señor nos ha dado. Servidores del Señor conforme a la luz que tenemos, poca luz, gran luz. Tenemos que ir avanzando. Pablo, Apolo son instrumentos, servidores. Pero la gente había empezado a mirar a Pablo, a Cefas, a Apolos como sus líderes máximos. Lo mismo que sucedió con Israel en el desierto. Veían a Moisés no como el instrumento de Dios, sino como el líder, como el único que podía llevarlos a la tierra prometida. Y cuando desapareció por 40 días porque fue a presentarse ante Dios, el pueblo dijo, no sé qué ha pasado con Moisés, creo que ya murió. Mejor hagamos un becerro y digamos que el becerro es nuestro Dios y volvamos a Egipto. ¿Cuántas personas tienen como ídolos hoy en día? A algunos líderes de iglesia, a algunos pastores. Cuidado, cuidado, cuidado con la idolatría. No perdamos de vista que solo son instrumentos. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo planté la semilla en sus corazones. Apolo la regó, pero fue Dios quien lo hizo crecer. La obra de la conversión, la obra de la transformación es obra de Dios. Uno planta, otro riega, otro va alimentando constantemente, pero es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien produce ese milagro de la transformación, no ninguna otra persona. Unos ministros hacen la obra de pioneros sembrando la semilla de la palabra, otros recogen la cosecha. Pueden emplearse varios instrumentos diferentes para conducir a un pecador a Cristo, así como en la obra que hace un carpintero se pueden emplear muchas herramientas diferentes para construir un objeto. Y eso hay que entenderlo. Cada uno de nosotros tenemos dones y no todo podemos hacerlo. Por eso el evangelismo es un trabajo de equipo. Hemos visto el equipo que tenía Pablo. Al final de la carta de Romanos nos va mencionando nombre por nombre cómo había hombres, mujeres que formaron parte de ese trabajo misionero. Cada uno va haciendo. Pero es triste ver cuando algunas personas, algunos miembros de iglesia se pelean por los interesados. No es mi interesado, yo le he dado estudio bíblico, no te metas tú. ¡Wow! Eso no es así. Es Dios el que da el crecimiento, nosotros solo somos instrumentos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. La obra es de Dios. La obra es de Dios. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es? Sino simplemente instrumentos de Dios. Nada más. La obra es de Dios. Las bendiciones
son de Dios. El éxito depende de Dios. Los hombres no deben atribuirse a sí mismos la gloria de su éxito, porque todo es de Dios. A veces nosotros miramos, wow, esa persona es muy bueno cosechando. Este no es bueno cosechando. Cuidado. La obra de la conversión es del Espíritu Santo. Cuando hay algunos cosechadores que fuerzan a la persona para que diga un sí para ir al bautismo, y después vemos que esas personas a la semana siguiente o en muy poco tiempo ya no están en la iglesia, es que ese crecimiento no lo dio el Señor. Esa cosecha no fue obra del Señor, sino que se forzó, y lamentablemente se va forzando y se va forzando. Permitamos que se dé ese proceso, la obra del Espíritu Santo transformando, y el bautismo es consecuencia de ello. A nosotros nos corresponde, ¿qué cosa dice? Plantar, regar, ¿no? Uno planta, otro riega. Uno mismo también puede plantar y regar, pero el crecimiento lo da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a su obra. No es nuestra tarea, como dice Pablo, no me ha mandado el Señor a bautizar, sino a predicar. Nuestra tarea es sembrar. Y de acuerdo a los dones que Él nos ha dado, cada uno recibirá la recompensa que sea adecuada por el servicio que ha realizado en la causa de Dios. Todos los redimidos reciben la recompensa básica de la vida eterna, pero más allá de eso, la bendición conferida a los redimidos en el reino de la gloria está en relación con la naturaleza de su servicio en esta vida. A cada uno conforme a su labor. Según se deduce razonablemente de la parábola de las minas, en el reino de gloria habrá diferentes grados de recompensa por los servicios que se hayan prestado. Lucas 19, 16 al 26. Se espera que los hijos de Dios, como mayordomos de los bienes de su Señor, usen fielmente sus capacidades en el servicio divino. El dinero invertido en la obra de Dios y los talentos usados para testificar por Él darán como resultado la salvación eterna de hombres y mujeres. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La obra es de Dios. Los hombres solamente somos las manos de Dios, sus instrumentos, colaboradores del Señor. Los hombres deben, como quienes trabajan asociados con la gran obra, con el gran obrero principal, estar dispuestos a trabajar según el método divino, el método de Cristo. Y ahora dice: ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza. Esta palabra no aparece mucho en el Nuevo Testamento. Se presenta a la iglesia de Corinto como un campo que Dios cultiva a fin de que produzca frutos para su reino. Dios es el agricultor supremo. ¿Recuerdan aquella ocasión en que Jesús le dice a sus discípulos? No dicen que aún falta tiempo para la cosecha. Miren, los campos ya están listos. Los campos ya están listos. Pero además, Dios compara a los conversos, a su pueblo, con un edificio, el edificio de Dios.
Pablo comienza una nueva metáfora. Dios es el arquitecto, maestro del edificio espiritual de la iglesia. ¿Ah? Edificio de Dios. Y a partir de aquí, en los siguientes versículos, va por esa línea el mensaje del apóstol. Miren las figuras que utiliza el Espíritu Santo por medio de sus siervos para que entendamos nosotros el Evangelio. ¿Qué somos? Labranza de Dios. ¿Qué somos? Edificio de Dios. Y no pierdan de vista, somos edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha, que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Conforme a la gracia, por la gracia de Dios, por esa gracia que me dio, dice el apóstol Pablo, yo eché los cimientos como un experto en construcción, un perito arquitecto, experto. Un perito es un experto. Ahora ustedes edifican encima, le dice a los corintios, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Y por qué tiene que tener mucho cuidado? Debe de hacerlo en función a la voluntad de Dios, en función a la palabra de Dios. Edificamos conforme a la palabra de Dios, nada más. Si alguno edifica según su parecer, según su propia interpretación de la Biblia, según sus propias doctrinas creadas. Ustedes saben que hay un grupo religioso que de domingo a viernes no consumen o consumen carne de cerdo, pero el sábado no consumen cerdo. ¿Por qué? Porque su líder así se le ocurrió. Y los seguidores siguen al pie de la letra esa interpretación antojadiza. Y así hay muchos movimientos religiosos que tienen ciertas interpretaciones antojadizas. Quizás en la iglesia donde usted congrega hay ciertas interpretaciones antojadizas que se han convertido en costumbres, tradiciones, pero que según la Biblia no es así. Por eso dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Los sucesores de Pablo debían tener cuidado en cuanto a la forma en que edificaran sobre el fundamento que él había establecido. ¿Y qué es esto? Las verdades. El Evangelio debe ser presentado tal cual. No solo es esencial que los nuevos conversos sean fielmente instruidos en las doctrinas básicas de la iglesia, sino también que se les enseñe a discernir entre la verdad y las falsas enseñanzas del fanatismo. Por eso tenemos que volver a las Escrituras. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Hay solo un Salvador, un solo Salvador. Hay un solo mediador. Hay un solo abogado. Hay un solo intercesor. ¿Quién es? Cristo. Otros salvadores proclamados por los hombres son esos, otros. No tienen nada con Cristo. Hay un solo fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Hechos 4 dice, hay un solo Salvador. Y sobre esa base se tiene que edificar. Cristo, ¿no? Un solo intercesor. En la Iglesia Católica se enseña que María también es una intercesora por ser la madre de Jesús. Tal aseveración no es refrendada por la Biblia. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Los diferentes materiales de la edificación descritos en este versículo pueden representar la instrucción espiritual de los dirigentes o las personas que componen el edificio de la casa espiritual de Dios. Estas dos ideas están íntimamente relacionadas y quizá ambas acudieron a la mente de Pablo cuando usó esta metáfora. La debida instrucción espiritual conduce a la formación de sanos caracteres cristianos. La mala instrucción a caracteres defectuosos. En cuanto al cuadro de los miembros de iglesia representados por piedras vivas de una casa espiritual, por ejemplo, lo podemos ver en Primera de Pedro 2:5, diversas imágenes que se nos presentan para hablarnos acerca del grupo de los creyentes. Y si sobre este fundamento alguno edificare plata, oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Los materiales de edificación durables, como el granito y el mármol, o quizás simplemente piedras de adorno. Pero ¿qué dice? Todo se va a poner de manifiesto. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estás edificando? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará. ¿Y qué día? El día del juicio, el fuego, revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Como dice Pedro, la fe es probada por el fuego y queda lo mejor. Y si todo es escoria, no queda nada, absolutamente nada. De la misma manera, la forma como están ustedes edificando. ¿Por qué? Porque en Corinto se habían levantado muchos supuestos maestros, porque en Corinto se habían levantado muchos líderes, al punto que desconocieron el apostolado de Pablo. Ya vamos a llegar a los pasajes en los cuales Pablo dice: yo decidí trabajar para no ser tropiezo para ustedes. Porque muchos consideran que Pablo estaba allí para beneficiarse de los diezmos, las ofrendas. Y Pablo dice: no, yo no tomé nada de ello. Viví con lo mío, trabajé para eso. Muchos líderes se levantaron y por eso le está diciendo: cuidado, mire cómo sobreedifica cada uno. Hoy en día hay muchos líderes, muchos genios, muchos sabios que van enseñando doctrinas propias, apartados de la palabra. Pero el día, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué día? El juicio. El día del juicio final, el día del Señor al cual se hace referencia. Primera de Tesalonicenses 5:4. Van a ser probados y el fuego dirá si es cierto o no es cierto, si sirve o no sirve. Si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Si la obra permanece, ese constructor recibirá su recompensa. Recuerden, Jesús dice: yo vengo con mi galardón para dar a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. Puede salvarse. ¿Y cómo así?
Miren, para ilustrar esto, recordemos la historia del rey Manasés. Manasés cometió los peores pecados, hizo cometer al pueblo una cantidad de pecados, al punto que dice Segunda de Crónicas que los pecados de Manasés colmaron el vaso, la medida de Dios, y Dios dijo, basta, el pueblo se va al exilio. Y ni con todas las reformas que hizo Josías se pudo cambiar eso. No se pudo. De Josías dice Dios, él va a descansar por haber hecho esto, pero el pueblo va a ir al cautiverio. Ese Manasés, un rey terrible, cuando fue llevado a Babilonia preso, ese tiempo Babilonia todavía no era un imperio, era parte del imperio asirio, allí se arrepiente. Y el libro de Crónicas da a entender que Manasés muere arrepentido. Fue salvo. Algo de eso nos está diciendo aquí el apóstol. Hay muchos que llevan a la perdición a mucha gente. Y después se dan cuenta, se arrepienten y son salvos. Pero ya arrastraron a mucha gente al error. Y muchos ya murieron en el pecado. Pero el amor de Dios es tan grande que hay oportunidad aún para los más pérfidos pecadores. Si bien Él mismo se salvará. Aunque así como por el fuego, con las justas puede pasar. Pero pasa y sucede. Con Manasés sucedió. Él se arrepintió. ¿Cuántas personas se han arrepentido después de haber arrastrado a mucha gente al pecado? Y cuando hay arrepentimiento genuino, Dios los perdona. Aunque a nosotros no nos gustaría, ¿verdad? Imagínense que una persona que comete el peor de los crímenes que usted se puede imaginar, para los cuales se pide la pena de muerte, para los cuales se pide la cadena perpetua, un día se arrepiente y Dios le perdona. Se encuentra con Dios, reconoce su culpa y Dios le perdona. Pero a veces nosotros no queremos la salvación de esa persona. Pero esa es la gracia. Es el don inmerecido de Dios para con cada uno de los pecadores. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templos de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pablo dirige su atención a los que constituyen el edificio espiritual. Colectivamente forman el templo espiritual de Dios en el cual reside el Espíritu de Dios. Pablo se refiere principalmente a la iglesia y amonesta a sus sucesores de Corinto para que no perjudiquen a la iglesia en forma alguna. Por supuesto, el cristiano individual también es morada del Espíritu Santo, como lo dice el capítulo 6, versículo 19-20 de este mismo libro. Pero como iglesia, como conjunto, somos templos. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La amonestación de Pablo se dirige principalmente a los que por su proceder cismático están destruyendo la iglesia de Corinto, y en segundo lugar puede entenderse que su amonestación se aplica al creyente individual, el cual es morada del Espíritu Santo, aunque esto se trata más directamente en el capítulo 6, versículo 19. Aquí está hablando del conjunto. En el capítulo 6 va a hablar de cada una de las personas individualmente. Es algo terrible causar prejuicios a la iglesia de Dios.
Los que por su palabra o ejemplo derriban lo que Dios ha edificado son catalogados como dignos del más severo castigo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Cuántos enemigos de la iglesia se han levantado? Hablan en contra de la iglesia. Cuidado. Por eso es que no nos corresponde a nosotros juzgar, a nosotros nos corresponde invitar a las personas al camino de la salvación. No nos corresponde juzgar, hay que entender eso plenamente. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. La idea es que así como el edificio en el cual se manifestaba la presencia de Dios era santo, así también lo son los creyentes en los cuales mora el Espíritu Santo. Santo es. Cuidado con estar destruyendo la iglesia de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y es eso lo que lleva a mucha gente a destruir la iglesia, porque llegan a creer que son los iluminados, son los nuevos Mesías, son los que tienen la verdad, son los que han entendido la Biblia y empiezan a argumentar y sacar nuevas verdades y nuevas creencias y nuevas creencias. Y entonces van arrastrando a la gente. Y lamentablemente la gran mayoría es arrastrado con facilidad porque no les gusta escudriñar, porque no les gusta comparar los sermones, los mensajes con el escrito está. Se creen sabios, pero son sabios según el mundo. ¿Y qué dice el Señor? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante ante sus propios ojos y también ante los del mundo. Comprenda que la opinión de sabio que tiene de sí mismo es un engaño y esa pretendida sabiduría no tiene valor para la salvación. Sométase humildemente para ser guiado por el Espíritu Santo, aunque sea considerado como ignorante en el mundo. Si lo hace, obtendrá la verdadera sabiduría que solo proviene de Dios. Cuidado con esos sabios. Cuánto mal le hacen a la iglesia de Dios. ¿Y qué ha dicho en el versículo 17? Va a ser destruido. Si alguno destruye la iglesia de Dios, va a ser destruido. Cuántas falsas creencias están siendo introducidas en la iglesia y los miembros. Amén, amén, amén. Tienes que aprender a cuestionar las creencias a la luz de la Biblia. ¿Es así o no es así? Si no, vas a ser arrastrado. Vas a ser arrastrado. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría de este mundo. ¿Qué es la sabiduría de este mundo? Pasajero, cambiante. Un tiempo dicen que tienen la verdad, otro tiempo dicen, no, ya no es la verdad. Van cambiando. No importa cuán sutiles, inteligentes o hábiles puedan considerarse a sí mismos los hombres, no pueden mejorar la palabra de Dios, ni engañar a Dios, ni producir un plan mejor que el divino. Dios puede desbaratar los propósitos de ellos y reducir a nada sus planes, y lo hace para permitirles que demuestren su necedad y que queden entrampados en ellas. Los muchos y diferentes sistemas teológicos y filosofías religiosas que existen en el mundo hoy en día ilustran la fortaleza de esta afirmación. Son prendidos en la astucia de ellos. ¿Cuántas creencias falsas están ingresando a tu iglesia? Cuestiona todo con el escrito está. Si no lo dice la Biblia, deséchalo. Deséchalo.
Lamentablemente, cada 5 años en la iglesia se van incorporando nuevas creencias por votaciones. Y algunas de ellas no se pueden refrendar con las escrituras, por más que algunos prominentes líderes lo digan. Si no está conforme a lo que está escrito, no sirve. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Mañana vamos a ahondar en esta parte, capítulo 4, versículo 6 de Primera de Corintios. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, vacíos. Así de sencillo. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vacíos. Saben que no valen nada. Son pasajeros. La ciencia es muy cambiante, ¿no? Revisa la historia. No se va complementando, sino se va contradiciendo. Un tiempo dice esto es la verdad, otro tiempo dice no, ya no es la verdad. Vanos. Y en asuntos de salvación no sirven para nada. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres. Pablo procede ahora a declarar la conclusión derivada de los argumentos precedentes, puesto que la verdadera sabiduría no proviene del hombre. No importa quién fuera, sino de Dios. No hay razón para que ningún creyente ensalce al instrumento humano que usa Dios para impartir la verdad. ¿Cuál era el problema? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y los que decían yo soy de Cristo se habían vuelto antilíderes, ya no querían saber nada de los líderes. La iglesia no está dividida. La gloria solo es el Señor. Gloriémonos en el Señor. Sea Pablos, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea todo, todo es vuestro. El proceso de este argumento se basa en la verdad de que el creyente, en virtud de su creación y de su salvación mediante Cristo, pertenece a Dios. Dios es dueño de todas las cosas animadas o inanimadas, y todo lo que Él ha hecho tiene el propósito de ser para la bendición de los redimidos. Los apóstoles, profetas, ministros o cualquier otra clase de mensajero que Él use sirven a toda la iglesia y no solo a una parte de ella. Por lo tanto, es incorrecto manifestar adhesión a determinado dirigente o ser humano en particular, como Pablo o Apolos. Ellos eran solo los instrumentos a quienes Dios usaba para cumplir sus propósitos en la tierra. La atención de los creyentes debe concentrarse en Dios y en Jesús, de quien, en su calidad de Dios, procede toda sabiduría. Dios colocó al hombre en una tierra perfecta cuando creó el mundo, donde todo estaba preparado para su bienestar, felicidad y gozo. Pero entró el pecado trayendo consigo muerte y sufrimiento. Dios predominó por sobre los esfuerzos de Satanás para destruir a la raza humana. Todo ha sido desfigurado por el pecado, pero las cosas de la tierra son dadas por el Padre para el beneficio de sus hijos. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Este es el glorioso clímax hacia el cual Pablo ha estado dirigiendo sus argumentaciones. Si todos los creyentes pertenecen a Cristo, debe haber solo un gran partido en la iglesia y no muchos grupos. La manifestación de esa grandiosa unidad es lo que nuestro Salvador desea ver en la iglesia. Es la unidad que finalmente existirá en ella. Una iglesia, una fe, un bautismo, un espíritu, un Dios,
un solo cuerpo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Uno solo, un solo líder, Cristo. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga. Amén.